Hermano, hermana, buenos días. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy es lunes 3 de agosto y la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy meditamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino a él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos viéndole caminar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo, y como comenzara a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y se calmó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de hoy, esta hermosa lectura nos regala el Señor, que Jesús camina sobre las aguas y aparecen dos figuras, aparece Pedro y aparece Jesús. Pero primero vemos que Jesús había dado de comer, había hecho el milagro de los panes, ¿no? Había mostrado un gran poder, un gran amor y un gran milagro. Jesús los manda a ir a la otra orilla, que suban a la barca y que vayan a la otra orilla que los iba a ver allá. Y Jesús se pone a despedir a todas las personas con las que había estado, con las que había curado, todo. Y luego de terminar ese servicio bien, se va a orar, dice, una virtud de Dios y algo que el Señor nos muestra. Es importante el encuentro con el Padre. Luego de una jornada de trabajo, luego de una jornada de amor, el Señor se va a encontrar con el Padre a reanimarse, a darle las gracias, a pedir su bendición. Se va a encontrar, hay una necesidad de encontrarse de Jesús con el Padre. Y luego parece algo muy parecido a nuestra vida, ¿no? Nosotros salimos en el mar de nuestra vida, estamos en lo profundo de repente del mar, en la barca, en la iglesia, y empiezan las tormentas y las tribulaciones y no sabemos qué hacer y nos asustamos y pensamos que vamos a morir. En esos momentos de dificultad dice que Jesús llega caminando y lo ven, pero no lo ven, o sea, ven algo raro, ven un fantasma, se asustan y Jesús les dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo, no tengan miedo que soy yo. Y en eso, en cuanto nos parecemos cuando tenemos un problema, Dios, ayúdame y te sigo. Dios, muéstrame que eres tú. Dios, primero el milagro. Y Pedro en esta representación, en esta figura, como apóstol de la iglesia, como el primer papa que va a ser, agarra y le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Pedimos pruebas, si eres tú, mándame. ¿Qué tanto nos parecemos? Pero mira, el Señor le dice, soy yo, ven, le dice. Recién cuando le dice, ven, parece que la fe de Pedro despierta y empieza a caminar hacia Jesús sobre las aguas. Ahí seguían los problemas, ahí seguían las aguas, ahí seguían las dificultades, pero la fe y la mirada de Pedro fija en Jesús hace que pueda caminar sobre las aguas, hace que pueda caminar sobre su circunstancia, hace que tenga autoridad y control Dios y él sobre la circunstancia de su vida, sobre la dificultad en ese momento. Había una serenidad, pero ¿qué pasó? Dice que dejó Pedro de mirar a Jesús y empezó a mirar cómo las aguas aleteaban y empezó a hundirse. Dejó de mirar a Jesús y empezó a hundirse
porque su mirada se empezó a poner sobre la circunstancia. Entonces al hundirse le dice, sálvame, sálvame. Y Jesús lo salva. Luego retornan a la barca, se calman las aguas y ellos reconocen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Postrados reconocen verdaderamente eres el Hijo de Dios. Queridos hermanos, el Señor nos invita que es necesario orar, que es necesario tener un encuentro personal. Y eso vamos a hacer durante todo este mes. Ellos estaban en la barca con la bolsa de panes que había quedado. Dice que después del milagro quedaron 12 cestos llenos. Ellos estaban en la barca con el milagro que había ocurrido. Y en medio de la tribulación se habían olvidado del poder de Dios. En medio de la tribulación se habían enfocado en la circunstancia. Eso nos pasa muchas veces. Dios camina con nosotros. Siempre está a nuestro lado. Nos envía a ir a nosotros, nos invita a tener más fe, nos anima, nos calma, a no enfocarnos en la circunstancia, sino enfocarnos en Él, a no enfocarnos en el problema, sino tener fe que Dios controla toda circunstancia. Que Dios nos bendiga, nos guarde, tome control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro espíritu y nuestras acciones, y haga que tengamos mucha sed y mucho hambre de Él. Que seamos saciados del pan, del maná, de su Eucaristía, de su palabra. Que la palabra de Dios nos alimente y haga crecer en nosotros mucha fe, mucha oración, mucha confianza en Dios y caminar y dar pasos de fe, ser testigos en el día al día, en el paso a paso, estando con mi familia, estando en el trabajo, darle gracias a Dios. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que este mes sea un mes de mucha fe, de mucha confianza, de mucha oración, de ser testigos del amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos.